Buenas, soy Roberto Marcos. Me han invitado como moderador a esta charla, coloquio de Optimal Quant Management, y quería dar paso a Carlos Prieto y Andrés García, que son dos personas muy especiales, creadores de Okume junto con David Zurraca, y les vamos a hacer una serie de preguntas para que nos contesten pues, acerca de su experiencia y sobre las verdades y falsedades del trading algorítmico. Voy a dar paso a Carlos o a Andrés, cualquiera de los dos, y les lanzo una pregunta al aire, a ver si pueden explicarnos un poquito cómo se metieron en esto del trading algorítmico y si pueden darnos unas pinceladas de por dónde se debe empezar para iniciarse en este mundo de los sistemas automáticos. Muchas gracias, Roberto, por la introducción. Bueno, la pregunta de cómo me metí yo concretamente en esto, pues yo soy físico de formación, estuve trabajando, era director de operaciones en una empresa auxiliar de la automoción hace ya como 12, 13 años y bueno, pues me empecé a introducir en lo que es la inversión en los mercados financieros, pues prácticamente como todo el mundo, comprando acciones con los amigos, nos pasábamos la información, oye, compra esto, vende esto, oye, que he oído que esta va a subir y tal. Bueno, entonces invertías un poco de dinero y estabas pues pendiente un poco de lo que hacía. Era un desastre. Realmente te metes de una forma muy ignorante, con muchos mitos en la cabeza de cómo funcionan los mercados. Pero vaya, es así como comencé. Y dada mi formación, pues bueno, dentro de los distintos estilos que hay de inversión, para mí me resultaba mucho más cómodo lo que eran los algoritmos de trading, porque me permitían aplicar las técnicas que yo había recibido en mi formación. Y es básicamente como empecé así hace 12 años, con muchos pájaros en la cabeza y hasta ahora. O sea que ahora ya que nos cuente un poco Andrés cómo se inició. Sí, estaba comentando antes de que se me quedara sin volumen que mi entrada fue pues prácticamente un proceso de curiosidad que viene desde muy antiguo, viene desde los años 80 aproximadamente. Estaba diciendo que prácticamente lo que tenía encima de mi mesa era un teléfono, unas páginas de cotizaciones de un periódico, y iba casi por ensayo y error comprando acciones, construyendo mi cartera, leyendo mucho, sobre todo libros estadounidenses, porque libros especializados en español había muy poco. Y luego, pues viviendo, una vez que se inició el fenómeno Internet a finales de los 90, viviéndolo prácticamente desde el inicio. Creo que fui de los primeros que abrió una cuenta online en el extranjero y viví prácticamente todas las generaciones de plataformas de trading hasta llegar a la actualidad. Me hubiera gustado, eso sí, haber encontrado cursos de calidad en los cuales haber podido formarme, pero no me arrepiento para nada de este proceso de ensayo y error en el que todavía estoy inmerso. Muchas de mis experiencias las he ido publicando en mi página web, en TradingSys, y prácticamente como esta página, bueno, es un poquito más tardía, empecé a crearla en 2005, pero ya tiene su historia, prácticamente lo fundamental de mi proceso de aprendizaje, que no he terminado todavía, está en esa página web. Una página increíble, Andrés. Así empecé. A la pregunta de por dónde se debe de empezar. Hombre, yo creo que sin duda alguna se debe de empezar por la formación, sobre todo por tener las ideas claras y por diseñar un plan de inversión que sea de alguna manera acorde a nuestras necesidades y a nuestros recursos. No se debe de ir al mercado a tumba abierta sin ningún plan preconcebido, sin tener la preparación suficiente y este es uno de los principales errores, como luego veremos, que cometen muchos traders amateur. Principalmente el error es lo que llamo yo autocomplacencia, es decir, voy picoteando, entro en un mercado, hago unas cuantas operaciones, tengo la suerte de que algunas de estas operaciones son ganadoras y ya me creo una especie del rey del mambo capacitado para operar sin ningún límite y sin ningún control hasta que unas semanas más tarde viene el inevitable batacazo. Así que mucha formación, tener ideas muy claras y ante todo tenerle bastante respeto a los mercados. Sí, básicamente lo que ocurre es que en este espacio, lo que es la inversión en trading, existe una cantidad gigantesca de desinformación más que de formación. Existen una cantidad de estilos distintos, discrecionales, que se mezclan con sistemáticos,
la gente queriendo aprender a cómo se desarrolla una disciplina como esta en una semana o en 2 días, eso es totalmente imposible, pero porque esto es una profesión realmente. Yo lo que recomendaría a la gente que quiera empezar es directamente, en primer lugar, bajarse una plataforma de trading, da igual cuál. Hay muchísimas en el mercado. Si uno ya tiene habilidad programando, pues bueno, le puede hacerlo en R o en Python o utilizar MATLAB, pero es muchísimo más cómodo utilizar una plataforma que ya esté diseñada específicamente para eso. Porque de lo que se trata inicialmente es de probar ideas, empezar a hacer pequeños pinitos en los mercados sin invertir realmente. La primera fase es siempre sin invertir, es simplemente ver un poquitín cómo se van moviendo las dinámicas de los activos y evidentemente durante ese tiempo se tiene que ir formando, por supuesto, porque esto es una cantidad de campos increíble, es decir, son muchísimas áreas. Tiene uno que formarse, tiene que tener fundamentos matemáticos, tiene que tener a su vez, tiene que ser un poco de gestor, un gestor empresarial, de computer science, tiene que saber de modelos, tanto de data mining como de model based. Vaya, que es un follón, no es una cosa que se aprende en 4 días. Muy bien, Carlos y Andrés. Ya habéis hablado, lo habéis mencionado un poco, una pincelada, ¿vale? Acerca de los traders que entran de novatos, que son amateur, y me gustaría que nos explicaseis un poco cuáles son los principales errores que comete un trader amateur cuando se introducen en el trading, desde vuestro punto de vista. Sí, bueno, la diferencia entre un amateur y un profesional no está realmente en las estrategias, ¿vale? Es decir, está realmente en que un profesional realmente es mucho más eficiente, no comete errores, trabaja de una forma planificada, no se involucra con las emociones, es decir, tú estás realizando la actividad y no estás ni eufórico ni triste por lo que haga el mercado, tienes una visión de medio plazo, es decir, trabajas de forma también organizada, ya te digo, trabajas de una forma profesionalizada, procedimentada. Ese es uno de los fundamentos, o sea, de los criterios principales que puedes decir entre la diferencia entre un trader amateur y un trader profesional. A raíz de esto, pues un trader amateur, pues ¿qué ocurre? Que realmente hace elecciones que, como no lo tiene planificado, hace elecciones que a lo mejor son erróneas y que le pueden costar muchísimo dinero y no tiene nada que ver con su estrategia. A lo mejor la estrategia es buena. Si no lleva, por ejemplo, una buena monitorización y unos registros de su actividad, pues va a poder estar perdiendo un montón de dinero, incluso aunque la estrategia sea ganadora. El mero hecho de elegir un mal broker en función de sus objetivos ya es una fuente de ineficiencias bestial. Sí, eso es importante. Sí, yo sobre este tema, la verdad es que como es una pregunta que me han planteado un montón de veces y la he respondido en mi página web y en un montón de foros, había preparado mi propio decálogo, el decálogo de los principales errores que comete un trader amateur. En algunos de estos errores me veo reflejado porque ya os dije que lo mío era un proceso de aprendizaje por ensayo y error al principio. El primer error, y uno de los que considero más grave, sería la falta de conocimiento, que podemos llamar también autocomplacencia, y la escasa autocrítica. Es decir, creernos que estamos suficientemente preparados cuando en realidad no lo estamos. El segundo error, que enlaza un poquito con el primero, sería lanzarse a la operativa con cuentas poco capitalizadas. Es decir, nos creemos que con muy poquito dinero vamos a ganar un montón, y eso es completamente falso. Y la verdad es que todo el mundillo, toda la industria que se ha creado a través de las minicuentas, las microcuentas, forex, etcétera, etcétera, conduce un poco a esta sensación de que con muy poco dinero se puede hacer una fortuna en muy poco tiempo y en realidad pues todos estos montajes son montajes para que el broker gane dinero a costa de una serie de personas que acaban perdiendo todo en un plumazo. El tercer error es no tener una visión de conjunto y un plan de trading. O sea, lanzarse a los mercados no es decir, tengo un sistemita que tiene muy buenas estadísticas y ala, venga, voy para allá, empiezo a invertir. No, hay que tener una visión de conjunto, hay que planificarlo cuidadosamente, construyendo nuestro propio plan a medida de nuestras necesidades y a medida también un poco de los objetivos de inversión a medio y largo plazo que nosotros planteemos. Otro error que también he comentado alguna vez con alumnos y he comentado en mi página web es el usar herramientas y productos demasiado complejos.
plataformas que no se conocen bien, lenguajes de programación que no se dominan todo, productos derivados excesivamente complejos que no se acaba de conocer sobre todo el riesgo en el que se está incurriendo. Bueno, pues esto al principio quizá hay que evitarlo y hay que tenerlo en cuenta. Otro error que también se comete con frecuencia y que lo he comentado muchas veces es el de comprar sistemas de terceros, de los típicos sistemas que te venden por ahí en internet, ya adelanto que no valen absolutamente para nada, y operarlos sin conocer sus reglas. Entonces, yo no le recomiendo absolutamente a nadie que opere sistemas, como llamamos nosotros, tipo black box. Los sistemas tipo caja negra hay que tener mucho cuidado con ellos porque, primero, no generan confianza al no saber dónde se colocan las órdenes de entrada y las órdenes de salida. Y, en segundo lugar, cualquier cosa que se venda en internet a bajo precio es una cosa que en la práctica no funciona. Nadie da duros a 4 pesetas en este sentido. Luego, si nos lanzamos nosotros a programar, el hecho de diseñar estrategias de manera poco rigurosa, construirlas por ensayo y error, no tener una idea clara de los movimientos del mercado que queremos capturar, no comprender la dinámica de los mercados en diferentes plazos, en diferentes marcoépocas, etcétera, etcétera, es lo que nos puede llevar también a diseñar sistemas que están demasiado hechos a la medida de un mercado, pero que luego en la práctica, cuando empiezan a desacoplarse, pues empiezan a dejar de funcionar. O sea, Andrés, lo que tú recomiendas principalmente es que la gente aprenda a diseñar sus propios sistemas de trading para adquirir la confianza suficiente, ¿cierto? Sí, desde luego. O sea, hay que empezar poco a programar, empezando por sistemas muy sencillos, teniendo un conocimiento claro de las reglas, hacer mucho paper trading y a partir de ahí ir ganando confianza y lanzarse a operar en los mercados cuando ya estemos seguros de que, bueno, de que somos capaces de programar y sobre todo de evaluar estrategias, que era el siguiente error que quería comentar. No disponer de un protocolo riguroso de evaluación. A veces nos pensamos que por hacer un backtest ya tenemos un sistema extraordinario y tal, y nada de esto. Si no se hace una evaluación rigurosa, podemos caer en la falsa sensación de que tenemos un gran sistema y es todo lo contrario. Totalmente de acuerdo. Otro error que también se comete mucho es el de hacer trajes demasiado a medida de un mercado. Es decir, un sistema para un solo mercado, para un solo time frame, que capture un solo movimiento y que además esté plagado de parámetros, bueno, es un pasaporte directo a pegarte un batacazo a la menor. Y luego, pues eso, no operar en el nivel de cartera, creernos que con uno o dos sistemas como mucho, pues podemos bandearnos y tal. Yo no digo que se haga una cartera con muchos sistemas, pero bueno, una cartera con 3, 4 sistemas que utilicen diferentes lógicas y que estén descorrelacionados, pues hombre, sería lo mínimo exigible para tener una cartera mínimamente sólida. Y luego, pues tener un protocolo que mucha gente tampoco tiene, de saber cuándo un sistema se ha roto y sobre todo saber cuándo conviene parar, tenerlo estadísticamente validado y ponerlo en práctica, desde luego. Y estas serían para mí las 10 cosas fundamentales o los 10 errores fundamentales que se suelen cometer. Muy interesante el último punto que has dicho, Andrés. No lo aplica casi nadie, la verdad. Bueno, quería haceros otra... Bueno, tengo aquí un montón de preguntas que haceros, pero habéis hablado en algún momento de un edge, ¿vale? Un edge que, bueno, en castellano es lo que viene a ser una ventaja, ¿vale? ¿Podéis darnos una explicación más de lo que vosotros conocéis como qué es un edge? Y bueno, ya si podéis explicarnos cómo capturar este edge o qué técnicas hay para poder realmente aprovecharlo, porque muchas veces no es aprovechable, pues si queréis explicarnos un poquito, yo creo que la gente va a estar muy, muy, muy agradecida. Mira, entendemos por edge en sentido amplio cualquier ineficiencia que resulte mínimamente rentable. Cualquier pauta, cualquier ciclicidad, cualquier ventaja aprovechable. El problema es que estas pautas, estas ineficiencias, tienen que ser validadas estadísticamente. Tenemos que estar seguros de que realmente en periodos históricos muy largos funcionan, son consistentes y añadiéndole el peso adecuado de los gastos no se desmoronan completamente, porque a lo mejor tienes una ineficiencia que ocurre en una determinada pauta horaria y te permite ganar 2 o 3 dólares, pero cuando aplicas gastos, pues todo lo contrario, en realidad estás perdiendo dinero. Sobre esto creo que publiqué un artículo hace un par de años en TradingSys en el que discutíamos si el edge estaba en las entradas, en las salidas o en la gestión monetaria. Y ahí en el foro de Alberto en Xtrader se discutió ampliamente sobre este tema. Yo creo que la conclusión a la que llegamos mayoritariamente, porque es que además es así, lo importante es capturar
estas ineficiencias en las entradas, con los subsistemas de entradas. Pero de todas formas, los subsistemas de cierre de posiciones y de gestión monetaria también contribuyen a aumentar la rentabilidad y de alguna manera a tener el riesgo bajo control. Así que, aunque estas ineficiencias se capturan con los sistemas de entrada, bueno, el tener un sistema globalmente bien construido, una arquitectura robusta que te permita saber dónde vas a cerrar, dónde vas a recoger beneficios y si además estás implementando gestión monetaria, un buen modelo de gestión monetaria, pues es extraordinariamente útil para, no para capturar el edge, pero sí para potenciarlo al máximo. O sea que principalmente ponéis el foco en lo que viene siendo el punto de entrada de los sistemas. No sí, exacto. Lo que es el edge, que realmente a nivel cuantitativo estaríamos hablando de la esperanza matemática, el edge te lo da la entrada. Es decir, lo que tú has detectado que es una ineficiencia, lo detectas en la entrada. Y si tú quieres, por ejemplo, saber si un determinado algoritmo, una determinada idea, quieres testearla, si efectivamente tienes una ventaja ahí, lo que harías es muy fácil. Programas la entrada y después colocas lo que es un stop loss y una target profit de forma equidistante. De tal forma que haces backtest con stop loss y target profit a la misma distancia. Y en ese caso vas a obtener un ratio win-loss de 1 y vas a tener, sin embargo, un porcentaje de aciertos que va a depender. Si no tienes ninguna ventaja, te dará el 50% de aciertos. Y si tienes una pequeña ventaja, pues te puede dar el 52, el 54, el 56. Es ahí donde tú estás detectando que tienes un patrón recurrente con cierta ventaja y que te aporta esa esperanza matemática positiva. Básicamente es eso, no tiene mucha más historia. Lo que pasa es que luego lo que ha dicho Andrés es cierto. Con la gestión de las salidas, tú vas modulando, porque tenéis que tener en cuenta que la distribución de los precios y los mercados no sigue una distribución normal. Entonces, gracias a ciertas técnicas puedes ir arañando un poquitín más a esa ventaja. Pero hay que tener en cuenta que las ventajas en los mercados son pequeñas, no son grandes ventajas, salvo cuando existe una causa fundamental detrás. Pero en la mayor parte de las ocasiones los traders particulares lo que están haciendo es un proceso de data mining, es decir, están intentando a través de la serie temporal detectar patrones y de ahí inferir que existe un patrón que puede ser recurrente y explotarlo, pero realmente no saben por qué es, ni saben la causa que subyace por la que ocurra eso. Entonces, eso es lo que ha dicho Andrés antes, de que hay que realizar un proceso de validación estadística exhaustivo para confirmar que efectivamente existe esa ventaja. Carlos, has dicho que ponéis un take profit y un stop loss. Esto, por supuesto, es una técnica estupenda que nosotros las aplicamos también, pero no deberíamos dejar en el tintero la posibilidad de, por ejemplo, un temporizador, también fijarlo, o salida a fin de sesión, simplemente para validar la ventaja desnuda. ¿Esto es un procedimiento válido desde vuestro punto de vista? Dependiendo, es decir, si tú lo que quieres es simplemente comprobar si una ventaja, tienes una ventaja que finaliza a final de sesión, es decir, yo hago una entrada y a final de sesión lo tengo que tener cerrado, te puede valer. Pero si es simplemente para ver si un determinado patrón tiene una ventaja, lo que harías es colocar en un mismo parámetro el target profit y el stop loss, y lo que sí que harías es una optimización sobre ese parámetro. Es decir, de tal forma que la horquilla donde tienes el target profit y el stop loss está cerrada y se amplía. Y entonces ahí puedes ver en qué rango tienes esa ventaja. No sé si me he explicado bien. Sí, perfectamente, Carlos. De todas formas, yo añadiría una cosa, enlazando un poco con la segunda pregunta que aparece en la diapositiva: ¿cómo se captura? ¿Podrías poner un límite horario dependiendo de lo que quieras capturar? Por ejemplo, me venía a la cabeza cuando hablaba Carlos, si lo que quieres capturar es una pauta horaria determinada, bueno, pues entonces está claro que tienes que montarte una lógica que sea entrar a tal hora, cerrar la posición a tal hora. Esto se utiliza mucho en sistemas de pautas nocturnas, etcétera, etcétera. Por otro lado, si lo que tratas de capturar es una expansión y contracción de rango, bueno, pues la expansión y contracción de rango la puedes capturar perfectamente con sistemas de desbordamiento de bandas de volatilidad o con sistemas ORB. En otras situaciones, si se trata de capturar movimientos de sobrecompra o sobreventa en mercados que sean muy maduros, muy líquidos, tipo ES, etcétera, o tipo CES, bueno, pues con sistemas antitendenciales o con estructuras, con lógicas de reversión a la media se puede hacer perfectamente. Y por último, yo creo que si se trata de desviaciones entre activos, esto con ETFs y con acciones también se ve bastante bien.
de un grupo o sector que tienen alta correlación histórica, con sistemas de arbitraje también se puede hacer bastante bien. Me imagino que Carlos tendrá otro montón de métodos para capturar el edge, ¿no? Sí, sí. Madre mía. Muy bien. Pues, Carlos, ¿nos puedes explicar algún método de captura? ¿De estilos de sistema, dices? Sí, por poner un ejemplo. Ha puesto el ejemplo Andrés de los de ruptura de volatilidad. Yo sé que tú estás muy especializado en ellos y si puedes un poco dar alguna pincelada. Bueno, para una persona que empieza inicialmente, yo más que volatility breakouts o RBs, que es lo que estáis comentando, que son sistemas tendenciales y que son relativamente sencillos de hacer, básicamente es lo que ha dicho Andrés, es un desbordamiento de una de las bandas con unas condiciones concretas, es decir, no te vale solo que sobrepase la banda, sino que debe ser a lo mejor con unas condiciones de volumen superior o de tendencialidad previa que exista. Yo, para una persona que se inicia, no recomendaría este tipo de sistemas porque, aunque son relativamente fáciles de hacer, requieren cierto nivel de experiencia. Yo iría más por realizar sistemas que trabajasen sobre productos no apalancados inicialmente y en activos que tuvieran, por ejemplo, una causa fundamental detrás que nos apoyase, porque cuando uno está iniciándose, pues no está como para meterse en las cosas complicadas. Entonces, en ese sentido yo iría más a estilos de mean reversion en barras diarias, por ejemplo, en timeframes grandes, con beneficio medio por operación alto y en acciones o ETFs, vaya. Claro, sí, bueno, los mean reversion son muy agradecidos, tienen un alto porcentaje de acierto, la verdad que sí, y es que además si lo haces sobre por ejemplo, sobre índices o esto, sabes que existe un peso, una tendencia que se llama un bias para alcista que te va a apoyar en ese sentido. Entonces, bueno, pues no aunque falles, pues bueno, pues ya sabes que tienes ahí un peso a tu favor. Hay viento a favor, ¿no? Sí, exacto. Eso. Muy bien. Pues, bueno, ya que nos hemos metido en el barro, me gustaría que os mojaseis un poco y nos contaseis qué tipos de sistemas os dan más y bueno, ya sé que has dicho alguno, pero ¿cuáles son los que consideráis mejor para operar? Sobre todo para la gente que se inicia. Bueno, Andrés, ¿vas tú? Antes de entrar en los sistemas, a mí me gustaría dar paso a Eduardo, que le tenemos esperando ahí un rato, y que nos explique las características del curso de sistemas y modelos cuantitativos de trading algorítmico, que vamos a empezar precisamente y del que tenemos el honor de ser ponentes también nosotros dentro de una semana, y cubre todo este espectro de cosas que estamos comentando en este momento y se ve en la profundidad que un año entero da de sí. Entonces me gustaría que Eduardo nos diera algunas pinceladas sobre este curso, ya que es el director del mismo. ¿Eduardo? Parece que Eduardo ha perdido el audio ahora mismo. Bueno, pues si se engancha lo dejamos para más adelante. Sí. A ver. Si os parece, Andrés, por continuar con el ritmo, sí. Mientras resuelve, mira, Eduardo parece que ya ha conseguido el audio. Oye, ¿se me oye ahora? Hola, Eduardo. Buenas. No sé por qué, yo estaba aquí esperando tranquilamente y ahora no se me oía, no sé por qué, pero ya se me oye, ¿no? Sí, te oímos muy bien. Sí, perfectamente. Sí. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme a hablar del curso. Además es muy pertinente este webinar porque empezamos la semana que viene, o sea que estamos ya a punto de empezar. Pues más que nada el curso trata de evitar, o lo que deseaba Andrés cuando hablábamos de los errores, pues dar un contenido reglado y no darnos de tortas continuamente con todo este proceso que habíamos comentado, ¿no? Entonces, pues está dirigido a los graduados universitarios porque es un curso de posgrado de la UPM y que tengan este gusanillo por los sistemas de trading algorítmico y quieran dar un paso más, ¿no? Dentro de este tema de reglado, como digo, pues tiene un contenido muy práctico y se dedica
más que nada la profesionalización del trading. Lleva un tema de emprendimiento, porque bueno, el equipo docente, aparte de profesores de la UPM, actúa también Bolsa y Mercados Españoles con Enrique Castellanos, y está todo el equipo de OQM, que lo tenemos hoy aquí exponiendo los errores y las verdades y falsedades del trading de sistemas junto con David Urraca, ¿no? O sea, es un equipo docente muy competente, en donde los contenidos están estructurados en diversos bloques temáticos que abarcan pues todo el ciclo completo de producción de sistemas que ha ido repitiendo Andrés, desde el diseño, la evaluación, la creación de carteras, la implementación de la gestión monetaria, cómo se implementa luego en real, donde se ha visto antes, también se ha hablado de la gestión de la operativa, que hace distinguir lo que es un profesional de un amateur. Y bueno, también existe la posibilidad, luego a lo mejor también tenemos tiempo de hablar de la competición RoboTrader, pues existe la posibilidad de participar en esa competición, y hay un programa de profesionalización donde se opera con dinero real. Eso también es opcional al final del curso. Es un curso online, no hay restricción de horarios, por lo tanto, se requiere una dedicación pues estimada de unas 10 horas a la semana, para asimilación tanto del manual como la visión de los videotutoriales y realización de unas prácticas tutoradas que realiza el alumno a lo largo del curso. Y bueno, y luego los que lo finalizan con éxito pues obtienen un título propio de la UPM. No sé ya si queréis. Luego a lo mejor en las preguntas, bueno, si alguien quiere más información me puede mandar un mail a eduardo.lopez@upm.es. Ya digo que empezamos la semana que viene. Luego a lo mejor en el turno de preguntas pues hay preguntas más específicas del curso, pero en general es esta la orientación que tiene. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Si os parece, continuamos. Vamos a recoger las preguntas de la gente, por si acaso hay que hacer alguna al final, en el turno de preguntas. Yo las voy apuntando y bueno, obviamente tenemos aquí a dos de los tres ponentes que participan en el programa formativo de la UPM y bueno, son expertos, conocen prácticamente todos los sistemas y bueno, ahora viene al caso la pregunta que había dejado abierta antes, si nos pueden comentar, ya que conocen tantos sistemas, qué sistemas personalmente a ellos les gustan más y bueno, ya que hay gente que se está iniciando, cuáles son los sistemas, los tipos de sistemas o las familias que consideran mejores para empezar a operar, los que son quizás más agradecidos y más llevaderos a la hora de iniciarse en el tema del trading algorítmico. Bueno, vamos a ver, yo cuento un poquito mi experiencia personal. Aunque empecé utilizando sistemas de base diaria y empecé precisamente con sistemas de acciones y demás, luego me he ido especializando poco a poco en trading intradiario con futuros. Entonces, el tipo de sistemas que me gustan, no por otra cosa, porque los estoy manejando a diario en mi operativa personal, son los sistemas intradiarios con alta cadencia operativa, que además cuenten con stop loss y target profit bien definidos y que aunque estos sistemas tienen un beneficio medio por opción relativamente bajo, tienen la ventaja de que son sistemas más granulares y el elevado número de operaciones hace que en conjunto las estadísticas conduzcan a una evaluación mucho más rigurosa y consistente. En cuanto a tipos de sistemas dentro de este espectro de intradiarios, bueno, pues me gustan fundamentalmente los microtendenciales, los de pautas nocturnas o huecos entre sesiones, como ya hemos comentado, los de rupturas de rango de volatilidad y los ORB. Y sobre todo me gustan hablando en general, los sistemas multimercado y multi-time frame. No me gustan los sistemas adaptados a un único mercado y a una única circunstancia, descubrir un determinado patrón en el contexto de un determinado mercado. Me siento mucho más cómodo y mucho más seguros con lógicas que tienen un amplio espectro de mercados a los que se pueden aplicar y que funcionan correctamente en time frames pues desde 5 minutos hasta 20 minutos o media hora aproximadamente, dentro del tipo de sistemas intradiarios en los que yo estoy más centrado en este momento. Para empezar a operar, bueno, pues yo creo que es un poco lo que ha dicho Carlos. Lo mejor es empezar a operar con sistemas sencillos, sistemas que tengan pocas reglas, que sean de tipo multimercado, y aunque no tienen un rendimiento espectacular,
son robustos porque están muy probados y bueno, pues en conjunto son fiables. Carlos, ¿nos puedes dar tu punto de vista y cuáles consideras también? Yo coincido en una gran parte con Andrés y las diferencias son de matiz. Existen muchos, una que ya tienes más experiencia, ves que existen muchos sistemas que no pueden ser multimercado, ¿vale? Es decir, los distintos activos tienen a su vez dinámicas distintas debido pues a los distintos tamaños, a los distintos subyacentes, a las distintas profundidades de mercado que tienen y esa estructura que tienen son las que originan a su vez unas dinámicas concretas. Existen algunos, es decir, un mismo sistema que puede ser una maravilla en un activo concreto, sin embargo no ser tan bueno en otro. Esto es una cosa ya que se desarrolla una vez que uno ya tiene un nivel bastante más avanzado. En lo que es la parte, en las fases iniciales, tenemos que ir a buscar, ya digo, lo que os he comentado antes de sistemas con beneficio medio por operación alto, ratio win-loss alto, es decir, que dejamos correr las ganancias y cortamos rápido las pérdidas, sobre todo porque son bastante sencillos de elaborar y lo ideal sería en una fase inicial pues no utilizar productos apalancados. ¿Vale? Una vez que ya tenemos dominado eso, nos podemos introducir ya en cosas más sofisticadas como puede ser el intradía, donde ahí la variedad de sistemas es muy muy grande. Lo que más importante es intentar diversificar en conceptos de trading. Es decir, un sistema puede ser de un estilo, por ejemplo, Volatility Breakout, que son microtendenciales intradiarios, y puede ser ORB, que es Open Range Breakout, que realmente, aunque la lógica es distinta, el tipo de dinámica que están buscando capturar es similar. Entonces, más que el diversificar exclusivamente por sistemas, de lo que se trata es de diversificar por conceptos, intentar capturar dinámicas distintas del mercado. Pero bueno, yo creo que me estoy yendo ya un poco por los cerros de Úbeda. No, muy interesante, Carlos, era el objetivo, sacarte lo máximo. Bueno, me gustaría hacer otra pregunta. Yo creo que quizás Andrés, bueno, lo pueden contestar los dos, pero yo personalmente lo he leído muchísimo en la página de TradingSys de Andrés y me gustaría que nos explicase un poquito qué es eso de las marcoépocas, ¿vale? Así, bueno, lo llamáis vosotros, hay otra gente que le pone otros nombres, por supuesto, todos casi hablamos de lo mismo, pero bueno, introducirnos el concepto de marcoépoca y si podéis explicar un poquito cómo afectan estas marcoépocas a la dinámica de los mercados y especialmente al trading cuantitativo. Bueno, es curioso, la verdad es que el término marcoépoca creo que lo acuñé yo por primera vez en TradingSys. Se hablaba de macroépocas, pero la palabra macroépoca no me acababa de convencer. Yo prefería el término marcoépoca porque define el marco, define las condiciones, las reglas de juego que te permiten implementar determinados tipos de lógica o que hacen que unos sistemas funcionen mejor en relación a otros. Las marcoépocas en términos generales son periodos largos, muy largos, pueden durar 3, 4, 5 años, hasta 7 años. Son grandes ciclos en los mercados caracterizados por varias cosas. Por ejemplo, caracterizados por los umbrales de volatilidad. Ahora, como sabéis, estamos en un ciclo de los mercados con una volatilidad ridículamente pequeña. En otros momentos, las marcoépocas en largos periodos tienen volatilidades medias bastante mayores. También estarían caracterizadas por una distribución del volumen a lo largo de la sesión ligeramente diferente. Esto también está un poco determinado por los operadores que intervienen en el mercado en cada momento y por la madurez del propio mercado. Luego también a las marcoépocas afectan la duración y las frecuencias de las tendencias de corto y medio recorrido. Es decir, que puedas apreciar a lo largo de una marcoépoca tendencias más nítidas que tienen una duración media mayor o, sin embargo, que te vayas a una marcoépoca que está plagada de lateralidad y tal y las tendencias duran muy poquito tiempo. Luego, pues también relacionado con la volatilidad, otra cosa importante, sobre todo yéndonos a la operativa intradiaria, sería la amplitud media del rango operativo de sesión. Si el rango operativo de sesión, es decir, la diferencia entre máximos y mínimos en la sesión, es muy pequeñito, tu posibilidad de capturar un movimiento es proporcionalmente más pequeña y el beneficio medio por operación también se reduce bastante. Los cambios de marcoépoca cuando se producen, ya os digo que una marcoépoca puede durar 3, 4, 5 años fácilmente. Pueden hacer que los sistemas dejen de funcionar, pero vamos, súbitamente, de un mes para otro, pero fácilmente. Pueden hacer que incluso
una cartera completa que se basa en una determinada lógica, por ejemplo, una cartera que se basa en microtendenciales o demás, empiece poco a poco a no tener ningún beneficio, no se desmorone, no vayas a un drawdown muy grande, pero sin embargo se quede plana, se quede lateral sin generar prácticamente ningún beneficio durante meses o incluso durante años. Y bueno, pues yo también pienso que debido a la imparable globalización y a la enorme correlación que existe ahora mismo entre los mercados bursátiles, podríamos decir que las marcoépocas ocurren a escala mundial. Es verdad que no afectan por igual a los mercados maduros y a los mercados emergentes, pero ya os digo, debido a la alta correlación entre mercados, cuando viene una marcoépoca, pues te da lo mismo, la vas a apreciar en los mercados de índices estadounidenses, europeos, asiáticos, etcétera, etcétera. Bueno, sí, exacto, ya lo he dicho un poco antes. Nosotros el término marcoépoca es un término interno que lo utilizamos nosotros, que bueno, que gracias a TradingSys pues lo hemos promocionado, pero en el mundo financiero normalmente se habla de regímenes de mercado, es exactamente o es muy parecido. Son las épocas donde predominan unas condiciones de tendencialidad y volatilidad, pues que están contenidas en unos rangos concretos históricos. No solo son unas condiciones propias de los mercados o de las circunstancias de los mercados, hay muchos factores que afectan a los cambios en los regímenes de mercado o en las marcoépocas, que son por ejemplo, los cambios regulatorios, el mero hecho de que un activo te cambie en el horario regular o que cambie en el valor del TIC, ya supone una dinámica completamente distinta. Entonces, es muy importante tenerlos en cuenta porque para un desarrollador el que haya un cambio que sea forzado, externo, que te provoca un régimen de mercado distinto, implica que todo lo que has utilizado hasta en ese momento, todo lo que has testeado, deja de tener la validez que tenía. Entonces, es muy importante tener estos cambios de marco de época, sobre todo también porque hay, por así decirlo, a la hora de diseño, hay dos vertientes. Tenemos la opción de generar estrategias que sean todoterreno, que funcionen bien en los distintos tipos de regímenes de mercado, o podemos elegir la opción de crear estrategias que vayan cambiando su lógica en función del régimen de mercado, en función de la marcoépoca. Entonces, esta es una de las cosas más importantes a la hora de empezar con el diseño, porque determina toda la evolución posterior de la cartera o de la estrategia. Y en cuanto a cómo afecta la dinámica de los mercados y el trading cuantitativo, pues bueno, pues en el espacio de futuros gestionados, que es lo que nosotros dominamos, pues una mayoría de las estrategias tienen normalmente características de trend following, es decir, son, aunque sean en time frames pequeños, pero son capturadoras de tendencias y suelen tener ratios win-loss superiores. Y eso implica que exista una dependencia de la volatilidad, del factor como es la volatilidad. De hecho, es usual hablar en el espacio de futuros gestionados de invertir en estrategias de trading en futuros, pues como ir largo de volatilidad. Entonces, un escenario de muy baja volatilidad, como son los actuales, afecta mucho a la capacidad de rendimiento de las estrategias, por ejemplo, en futuros que sí que necesitan más rango. Esto se puede ver, pues bueno, sacas cualquier índice que refleja la evolución del sector del espacio de futuros gestionado, vaya. Muy bien, muchas gracias. Lo habéis detallado un montón. Me gustaría también, bueno, pues avanzar con las preguntas que os tengo preparadas y si podéis explicarnos un poquito qué consideráis vosotros que es la diversificación en el trading de sistemas y especialmente ya que estamos diversificando y ya estamos hablando de tener un montón de sistemas, al final conocido como una cartera, ¿vale? ¿Cuándo consideráis que una cartera está suficientemente diversificada? Bueno, vamos a ver, cuando hablamos de carteras de trading, a mí me gusta plantearlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de lo que llamo pensamiento táctico, que es el que se mueve en el nivel de sistemas, en el nivel de lógicas concretas y demás, y el punto de vista de pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico se da en el nivel de cartera. Entonces, los sistemas aislados, ya os digo, hay que entenderlos
como las piezas o los componentes o los ladrillos, llamarlos como queráis, con los que vamos a construir una cartera. Pero una cartera que obedece a una determinada estrategia inversora y de la que podemos destacar pues una serie de elementos. Por ejemplo, el estilo de programa inversor que queremos construir, el perfil del inversor, si es un programa de trading para terceros, en el que estamos pensando, el nivel de aversión al riesgo, los objetivos de rentabilidad. Todo esto define un poquito las reglas de juego o el marco con el que construimos la cartera. Luego ya a nivel táctico utilizamos diferentes estrategias y combinamos diferentes lógicas dentro de la cartera. En el trading de sistemas, bueno, pues tenemos la ventaja de que podemos diversificar, como todos sabemos, de manera mucho más completa que con los activos tradicionales. Podemos hacer una diversificación basada en lógicas distintas. Podemos combinar lógicas distintas con mercados distintos, incluso con time frame distintos. Y si me apuráis un poco, aunque esto tampoco es que lo recomiende especialmente, podríamos incluso hacer una diversificación con parámetros distintos dentro de los mismos sistemas, pero esto lo recomiendo mucho menos. También quiero transmitir la idea de que no hace falta tener carteras demasiado complejas, no hacen falta muchos sistemas distintos ni embarullarlo todo con muchas lógicas diferentes. Es mejor tener una idea muy clara, una arquitectura muy clara y atenernos a ella, aunque el sistema tenga al final muy pocas estrategias. Yo creo que en realidad con 3 o 4 estrategias, con estilos distintos y con baja correlación entre ellas, podemos construir una cartera extraordinariamente robusta y bien diversificada. Y luego, pues, pienso que también una cartera ideal sería aquella en la que los sistemas capturan movimientos distintos. O sea, abren y cierran posiciones, entramos horarios diferentes, se aplican a mercados muy diferentes, por ejemplo, futuros sobre índices, bonos, materias primas y demás, y con esto conseguiríamos pues un grado de diversificación bastante consistente en la cartera. Y bueno, básicamente lo resumiría en estas cuestiones que acabo de comentar. Sí, es un poco coincido con Andrés totalmente. Realmente lo que tú vas buscando cuando haces una cartera es trabajar activos independientes. Es decir, evidentemente si son las que trabajan en horarios distintos, pues no pueden tener correlación. Estamos hablando de correlación causal, es decir, lo que haga una estrategia en un tramo horario no puede afectar a lo que ocurra dentro de 2 horas. Porque si no ya tenemos un sistema perfecto. Bastaría con saber lo que ha hecho un sistema para poder operar el siguiente. Entonces, de lo que se trata fundamentalmente a la hora de crear precisamente es utilizar activos independientes en la medida en que se pueda, porque muchas veces en los mercados el dinero entra y sale en los mismos momentos, entran de golpe en todos, cada uno irá hacia un lado, pero la volatilidad suele ser aumentar en los mismos tramos horarios. Y de lo que se trata es un poco lo que ha dicho Andrés, de trabajar conceptos distintos que te permitan explotar o intentar los resultados sean considerados como activos independientes. Eso es lo que te va a permitir una diversificación. ¿Cómo se mide esto? Bueno, pues hay distintas herramientas o distintos ratios que se pueden utilizar. Uno de ellos, por ejemplo, es el Diversification Ratio. Este te da a entender, te da un valor que te permite estimar de una cartera pues cuántos activos independientes realmente tienes, o el intraportfolio correlation también es bastante útil para ver cómo diversificada está una cartera. Yo como regla del pulgar, por así decirlo, como una pequeña regalo que puedo hacer, es que recomiendo que la gente haga carteras que sin necesidad de optimizarlas mediante un ratio diana, como puede ser el Diversification Ratio, basta un poco de sentido común. Es decir, hacer carteras que estén equiponderadas por volatilidad sería suficiente como para tener distintos activos que se moviesen más o menos con la misma varianza. Entonces, eso es, yo creo, lo que podría recomendar así para una persona que se está iniciando y que no quiera meterse mucho más en profundidad. Pero está claro que es un campo inmenso, se puede hacer muchísimas cosas ahí. Eso está genial, Carlos, pero como sigas dando tantos detalles, tío, nadie se nos matricula en los cursos. A ver, generoso.
quiero hacer un poco hincapié porque creo que os habéis metido demasiado hasta el fondo, ¿vale? Es que vosotros ya entréis en un nivel de detalle muy alto, ya que no es solo el diseño de sistemas, sino que ya estamos hablando de temas muy profundos en cuanto tenemos ya una cartera de sistemas, y simplemente hago una llamada a la gente para que no cunda el pánico, porque esto ya es muy avanzado. Obviamente, esta gente, si profundizáis en el tema, son los adecuados para tomar este conocimiento, y ya son temas muy profundos, ¿vale? Os voy a continuar con las preguntas y bueno, quería que nos indicaseis un poquito, ¿vale? Qué errores afectan más en el proceso de diseño y evaluación de estrategias. Porque, claro, a lo largo del máster de la UPM y de las cosas que podemos aprender con vosotros, pues que estaría bien pues que nos contaseis un poquito también qué tipo de errores nos podemos encontrar cuando estamos haciendo un diseño. Bueno, como esto me lo han preguntado muchas veces, pues me he traído mi chuleta y he puesto una lista de errores que creo que son, o por lo menos están entre los 10 o 12 más frecuentes que solemos cometer. Para mí el primero y el fundamental es no tener una idea clara del movimiento que queremos capturar. O sea, nos ponemos a trastear con reglas o simplemente a ver en plan estadístico dónde puedo meter las entradas, dónde puedo meter las salidas, pero no tengo una idea de conjunto, no tengo una idea de qué movimiento quiero capturar. Otro error que también se comete con bastante frecuencia es no tener claros, no conocer bien cómo funcionan los distintos tipos de órdenes en los mercados y cuál sería un poco su contexto de utilización. Otro error también bastante frecuente sería la complejidad. Tratar de construir sistemas con excesivas reglas y excesivos parámetros. Es decir, pruebo un par de reglas, coño, me funciona estupendamente bien, voy a ver si le añado otra cosa, y luego voy a ver si le añado otra, y luego otra. Y al final acabo con un sistema que se adaptará maravillosamente bien a un mercado, pero que no tendrá ninguna posibilidad de funcionar en operativa real porque nos habremos cargado la idea de base, nos habremos cargado la idea originaria al tener una estructura completamente sobreoptimizada. Así que la complejidad y el exceso de reglas es uno de los grandes errores que cometemos por impericia, por pensar que añadiendo más cosas el sistema va a funcionar mejor. Otro error que también se comete con bastante frecuencia, y lo he comentado muchas veces en mi web y en otros foros, es el utilizar históricos muy pequeños, no tener un histórico de calidad y suficientemente largo. Yo estoy recomendando mínimo 7-10 años y creo que me quedo corto. No están mal también históricos de hasta 13, 14, 15 años. Aquí he tenido una pequeña discusión con algunos colegas. Me dicen, bueno, Andrés, ¿qué sentido tiene en el 2017 estar evaluando un sistema desde el 2001 en adelante? ¿Esos años del 2001 al 2005 o del 2005 al 2007 tienen alguna relación con la marcoépoca actual? Bien, tenemos que evaluar los sistemas de alguna manera y tenemos que construir la lógica. Y si queremos construir una lógica que capture diferentes regímenes del mercado, como antes ha comentado Carlos, tenemos que tener el espectro más amplio de histórico que podamos conseguir. Otra cosa que también es un error muy frecuente es mezclar las regiones in-sample y out-sample al construir la estrategia. Es decir, no acotar la ventana en la que vamos a construir la lógica y en la que vamos a evaluar la lógica y la ventana en la que vamos a hacer el wall forward. Otro error, bueno, pues también tipiquísimo, no poner unos gastos de operativa que sean mínimamente realistas. O sea, unas comisiones, unos deslizamientos que respondan mínimamente a lo que va a hacer ese sistema, a lo que va a hacer en operativa real. Y luego, pues, yo creo que esto, independientemente de cuestiones técnicas, también es algo psicológico, algo subjetivo. El autoengaño con las estadísticas que a primera vista parecen espectaculares. Estadísticas que a veces, generalmente, son el resultado de haber hecho una evaluación poco rigurosa y que cuando enfrentamos esas estadísticas a los resultados que vamos obteniendo en operativa real, nos damos cuenta de que no tienen nada que ver los resultados reales que estamos obteniendo, a la derecha del gráfico, como nosotros decimos, con los resultados de backtest o de evaluaciones que hemos hecho anteriormente, que son espectaculares y no se corresponden para nada con la realidad. Y más o menos era eso. Vale. Yo, si tuviera que decir así en una forma muy breve,
los errores más importantes de diseño y de evaluación, voy a decir solo uno de cada uno, que para mí son los grandes caballos de batalla, por así decirlo. En diseño, yo diría que el mayor error que se comete es confundir el mercado con el gráfico. Buena parte de los errores y fallos vienen o bien por defectos de simulaciones en las plataformas, simplemente nos permiten hacer cosas que no podríamos hacer en la realidad, como por ejemplo usar datos del futuro. Esta es una cosa que ocurre muchísimo en algunas, o bien no comprender realmente el futuro, o sea, la dinámica de los mercados y cómo funcionan los mercados. Es decir, tú, por el mero hecho de tener un gráfico, no puedes asumir que tú podrías realizar en el mercado lo que podrías hacer simuladamente en el gráfico. Y con esto estoy hablando de multitud de estrategias que lo que hacen es introducir órdenes en determinados puntos que en realidad no se darían o no se podrían ejecutar con una fiabilidad alta. El utilizar también estrategias que tienen beneficios medio por operación tan pequeños que cuando lo intentas trabajar en los mercados con sus gastos, sus deslizamientos y esto se has de perder dinero. En realidad fundamentalmente es eso, el no tener un buen conocimiento del mercado y pensar que lo que tú estás obteniendo en tu plataforma es una fiel representación del mismo. Eso no ocurre. Y hay otros muchos ejemplos, como utilizar gráficos que no son temporales, por ejemplo gráficos Renko, que dan lugar a estrategias en simulación maravillosas, pero que luego en la práctica no se pueden operar. Y en la parte de evaluación, pues un poco ya lo ha dicho Andrés, el caballo de batalla aquí lo más importante es el tema de la sobreoptimización, de cómo poder realizar una evaluación que nos dé fiabilidad de que no le hemos hecho un traje a medida a la serie histórica. Ese es, yo creo, que el problema más grande que existe en la fase de evaluación. Muchas gracias, Andrés. Sí, Carlos, creo que lo habéis dejado totalmente claro, aunque, bueno, como todo, no hay diferencias, ¿no?, en las técnicas de diseño que utilizamos todos, ¿no? Vamos, yo en concreto, por particularizar, me gusta poner, por ejemplo, las comisiones en la parte final, ¿vale? No en la parte de diseño cuando estoy analizando el Edge, pero son matices, ¿vale? Me gustaría continuar con las preguntas y que ya que nos dijerais qué importancia le dais a la gestión monetaria a la hora de operar los sistemas de trading. Perdona que te interrumpa un momento, pero estaba prevista, por seguir la secuencia de diapositivas, sí, ya que está Eduardo con nosotros, que nos explicara, porque están a punto de salir las bases y está a punto de salir la lista de ponentes en competición y demás, un poquito el campeonato RoboTrader, que se está convirtiendo en un referente, yo creo que a nivel internacional, de lo que es una competición en trading cuantitativo. Así que, aprovechando que está Eduardo, me gustaría que nos diera unas pinceladas y nos explicase un poquito cómo lo tienen planeado para este año y si hay alguna novedad, pues que nos lo cuente. Muy bien, Andrés. ¿Se me oye ahora o se nos oye? Sí. Perfectamente. Sí. Bien, pues como decía Andrés, pues RoboTrader es un campeonato de trading algorítmico para estudiantes universitarios. Es totalmente gratuito. Cualquier estudiante universitario, por el mero cero de hecho, por ser estudiante, puede participar. Y tiene dos fases. Empieza en febrero, donde hay una primera fase de conferencias, de formación, donde se cuentan las plataformas que se pueden usar, su programación. También hay operadores de éxito que nos describen, pues, sobre un tema particular. Normalmente, pues, todos los que están aquí de presentadores han participado en este ciclo de conferencias. Roberto Marcos, Carlos Prieto, Andrés, David Zurraca, todos han participado y muchos más, ¿no? Han pasado. Tenemos ahí un canal de YouTube con todas las ponencias desde el principio, que ya es la 8ª edición la que se va a generar este año. Sí, ya tienes. Empieza en febrero. Empieza en febrero, marzo con las ponencias, y luego en abril y mayo es la propia competición, donde el estudiante ha debido programar sobre una plataforma de trading de las que tenemos disponibles, que son 5 o 6 de ellas,
en un sistema y con dinero simulado, eso sí, pues aplicar su sistema o su cartera de sistemas. Es lo más parecido a, sin arriesgar un duro, a estar en una gestión real de sistemas de trading, ¿no? ¿Qué más deciros? Pues luego hay una entrega de premios, hay una serie de premios, las bases las publicamos en una página web. Igual que antes me podéis pedir la información a través del correo electrónico eduardo.lopez@upm.es, y nada, es una manera muy económica de introducirse en esto de los sistemas de trading automático. Muchas gracias Eduardo. Andrés, si te parece, continuamos con las preguntas. Y bueno, me están llegando un montón de preguntas más de la gente, no creo que podamos contestarlas a todas. Lo que sí que me han dicho que pongamos un mail de información de OQM, ¿vale? Lo voy a dejar aquí en el chat, es el vuestro de la página web, es administración@oqm.es, para que lo tengáis por si necesitáis más información acerca de OQM, y también si necesitáis información acerca de RoboTrader tenemos el mail de Eduardo. Y bueno, continuamos con las preguntas, y bueno, la he hecho antes, pero la repito. ¿Qué importancia le dais, ya hablando en cuanto a sistemas de trading, a la gestión monetaria que se le aplica a cada uno de los sistemas? Bueno, abres tú, Carlos. Vale, sí, no hay problema. Lo que hay que entender es, cuando hablamos de gestión monetaria, realmente estamos hablando de cuánto dinero arriesgamos en cada operación que realicemos. Entonces, todo el mundo, tanto si es conocedor y lo hace de una forma consciente como si no, está trabajando en algún punto del espacio de capital respecto al riesgo. Lo único que, si no es conocedor de técnicas de gestión monetaria, de cómo funciona realmente los fundamentos matemáticos de la gestión monetaria, pues lo va a estar realizando de una forma caótica y sin organización, que prácticamente no le va a aportar ningún beneficio. La gestión monetaria, por tanto, se configura como uno de los elementos imprescindibles para maximizar la composición del retorno. Básicamente es esto, en resumidas cuentas, es decir, la gestión monetaria es de las pocas cosas que nosotros podemos llegar a controlar en lo que es la inversión a través de trading de sistemas, y es lo que nos va a permitir poder alcanzar objetivos que inicialmente simplemente con la estrategia no podríamos alcanzar. Básicamente es eso. Yo me voy a centrar porque el título de la pregunta, tal y como estoy viendo en la diapositiva, es gestión de la operativa. Entonces, además de las cuestiones... Creo, Andrés, que esa es la siguiente. Es que creo que te ha saltado una, ¿no? Esa es la siguiente, sí. Perdón. Sí, es verdad, es verdad. Acerca de la gestión monetaria, Andrés, si quieres comentarnos algo. No, nada, simplemente ratifico lo que ha dicho Carlos y prácticamente coincido con él al 100% sobre los comentarios que ha hecho. Muy bien, pues yo creo que sois las personas más indicadas para pasar a la siguiente pregunta, que bueno, ya os ha adelantado ahí un poco, sobre todo por la gran experiencia que tenéis. ¿Nos podéis contar un poquito cuál es vuestro secreto para una buena gestión de la operativa? Porque claro, es muy fácil tener un buen sistema de trading. De hecho, sabemos que hay muchos que son públicos y si se trabajan adecuadamente son buenos, pero luego no es tan fácil operarlos. Entonces, ¿podéis contarnos un poco la disciplina, los secretos que tenéis para poder sacarle todo el partido posible al sistema de trading, no cometer pues errores típicos que se suelen cometer? ¿Podéis contarnos? Lo que te puedo decir, Roberto, es que la gestión de la operativa marca el punto de inflexión entre lo que es una operativa amateur y lo que es una operativa profesional. Exacto. Sí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso, de ahí la pregunta, ¿no? Sí, básicamente la gestión... bueno, sigue. De un procedimiento bastante complejo. De hecho, nosotros, dentro de nuestro programa formativo OQM, tenemos un curso específico dedicado a gestión de la operativa. Y muchas veces los alumnos que hacen este curso se quejan de que es un nivel bastante avanzado, etcétera, etcétera.
Y es que es verdad, es que la gestión de la operativa bien aplicada es lo que marca la diferencia entre el trader profesional y el trader amateur, como he dicho. Y, en mi opinión, el procedimiento debe de incluir varias cosas. Este, por lo menos, es el procedimiento que nosotros estamos impartiendo en los cursos. Por un lado, monitorización de la operativa en tiempo real. Debe de incluir criterios para determinar la ruptura de un sistema, criterios estadísticos, contrastados, etcétera, criterios globales de parada, por ejemplo, criterios mensuales por superación de niveles de riesgo, por objetivos de beneficio. El procedimiento, yo creo que en sí mismo, el procedimiento de gestión de la operativa, me refiero, es un documento abierto que debe de ser revisado y adaptado periódicamente. O sea, tal y como vayamos avanzando en nuestro trading profesional, habrá algunas cosas que implementemos más detalladamente, habrá otras sobre las que queramos incidir más, pero lo que está claro es que una vez que se establece este protocolo de gestión de la operativa hay que cumplirlo siempre, porque es lo que te permite no improvisar. Es lo que te permite saber lo que tienes que hacer en cada momento y además hacerlo, porque es que tienes unos checkpoints, unos protocolos en los que vas prácticamente relatando todos los días toda la secuencia que vas dando a lo largo de tu operativa. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Lo que ha dicho Andrés es totalmente cierto, es así. La gestión de la operativa es lo que transforma a uno en profesional y no en un amateur. Realmente es una secuencia, o sea, un conjunto de procedimientos y protocolos de cómo funcionar que alinea el diseño, la evaluación y la creación de las carteras con los objetivos individuales de cada persona y que te permite monitorizarlos para reducir las posibles ineficiencias que existan constantemente. Dentro de lo que es la gestión de la operativa tenemos, por así decirlo, lo que es la gestión del trading, que es específicamente, por así decirlo, lo que sería la monitorización y supervisión de lo que es el departamento de producción, los sistemas de trading, y lo que es la gestión operativa a nivel global, que ya englobaría todo lo que es la empresa de trading. Lo que sí que puedo deciros es que fundamentalmente permite estandarizar todas y cada una de las fases, porque si no, un desarrollador particular en su casa cada vez evaluaría los sistemas de una forma distinta, sin garantías, no podría comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, la gestión de la operativa es esencial para transformar a un trader en amateur en profesional. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, Carlos. Ya desde luego queda claro que es el punto más importante y casi el cambio, ¿no? Sí, sobre todo porque una vez que tienes una secuencia de acciones que tienes que seguir todos los días igual, ocurre lo que os he comentado antes, es decir, esto deja de ser emocionante, no es nada emocionante lo que es el trading, es realmente pues una especie de trabajo muy monótono en la práctica, vaya. Muy bien, Carlos. Si os parece, pasamos a la siguiente pregunta. Yo creo que esta la habéis respondido bastante en detalle, o sea, no hay más que decir. Obviamente tenéis un módulo al respecto en el programa formativo en el que es que se tratan muchísimos temas. Es, como bien decís, uno de los temas más complejos. Entonces, es difícil profundizar más en un webinario de este tipo. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, que también es una pregunta muy típica que hace la gente, ¿vale? ¿Qué cosas debemos mirar para seleccionar bien el broker con el que queremos operar? ¿Vale? ¿Qué es lo que miráis vosotros? Porque claro, es que hay tantos brokers y hay dificultad para separar los que son los que se dedican a hacer spread betting, a los que son brokers de verdad que van al mercado, los FCMs. No sabemos cómo elegirlos, cómo van por capitalización. ¿Podéis explicar un poquito, ilustrarnos un poco? Voy a decir una cosa, Roberto. La pregunta está formulada en singular, pero yo creo que la deberíamos haber formulado en plural. Si tenemos capital suficiente, a poco grande que sea el capital, es mejor abrir cuentas en varios brokers, indudablemente. En cuanto a la elección del tipo de broker en concreto, bueno, pues el tamaño. Evidentemente, cuanto más grande, mejor. Otra cosa de la que soy totalmente partidario es que no hace falta que este broker esté en España. De hecho, la oferta en comisiones, en dispositivos tecnológicos, o sea, en plataformas con las que te puedes conectar, en diversidad de mercados, diversidad de activos y tal, es muchísimo más rica y muchísimo más variada, por ejemplo, en brokers americanos. Eso sí, tendrás que batallar a nivel fiscal, por ejemplo, con el modelo 720. Si abres una cuenta en el extranjero
con más de 50.000 euros, pero realmente merece la pena. Otra cosa que hay que mirar también, bueno, pues ver que ese broker se adapta a tus necesidades. Ver si la diversidad de productos invertibles, la lista de productos invertibles, contiene aquello que necesitas tú para operar. Como la operativa al 100% es siempre online, ya la operativa por teléfono, eso ya es de dinosaurios, eso ya ni se utiliza, importan mucho los dispositivos de negociación y las tecnologías de conexión con las plataformas de trading que nosotros estemos empleando, que a veces no es fácil, a veces repasas una lista de brokers y si estás habituado a utilizar una plataforma, pues qué sé yo, como NinjaTrader, tienes que descartar 3 o 4 porque no te ofrecen la conexión para poder automatizar con NinjaTrader. Pero bueno, siempre hay alguna posibilidad de hacerlo. Sí, voy a quedar de teléfono. Para el tema de seleccionar el broker, a mí me parece una de las decisiones más fundamentales que tiene que realizar un operador. Yo los dividiría en dos partes, una parte técnica y otra parte operativa. En la parte técnica podríamos decir que el broker, que tiene sus estructuras de comisiones y de garantías, tienen que estar en línea con los objetivos que tenga el trader. No es lo mismo abrir una cuenta, por ejemplo, que esté destinada exclusivamente para participar en un concurso de trading en donde vas a tener que ir con apalancamientos bestiales y vas a necesitar unas garantías muy bajas y unas comisiones muy bajas, que por ejemplo cuando tú lo que quieres es gestionar tu patrimonio personal y tienes mucha más aversión al riesgo y quieres realizar otro tipo de operativa más tranquila. Entonces, en función de esas necesidades, eso es lo que tú eliges el broker. Fundamentalmente las comisiones y las garantías, porque cuando digo garantías estoy hablando de garantías intradiarias, porque las garantías a fin de día, esas son las del mercado y eso son prácticamente iguales en todos, pero las garantías intradiarias sí que hay una gran diferencia y una disparidad entre los distintos FCMs que existen. Entonces, fundamentalmente a nivel técnico la elección debe permitir que tú alcances los objetivos que hayas marcado, y es que directamente hay algunos que no te permitirían obtener esos objetivos por muy bien que te funcionase la estrategia. ¿Entiendes? Hay algunos brokers que simplemente por el coste que tienen en comisiones, si tú tienes un tipo de actividad muy dinámica, con muchísima rotación, es que vas a terminar pagándole más al broker que lo que puedas obtener en los mercados. Entonces, te lo destroza todo. A nivel operativo, bueno, pues yo ya he vivido varias quiebras de brokers y entonces para mí una de las cosas más fundamentales a la hora de seleccionar un broker es el tema de la seguridad. Como ha dicho Andrés, me gustan que sean FCMs grandes, a ser posibles que coticen. ¿Que coticen por qué? Porque si cotizan yo puedo ir monitorizando su evaluación y en caso de ver anomalías o descensos muy fuertes, tendría cierto tiempo para cerrar mis cuentas y traspasar los fondos. También, bueno, existen sus rankings de solvencia, que también hay que mirarlo, y también incluso en qué bancos depositan los fondos, ¿vale? Entonces, la selección de un broker no es algo baladí, no es algo simplemente decir, oye, voy a abrir una cuenta en un broker porque me ofrece, yo que sé, una promoción. No, esto afecta a toda la operativa. Carlos, me encanta lo que has dicho de que coticen. Es ideal, o sea, ahí lo podemos ver todo. Es que, ya digo, ahí claro, ahí tú cuando un FCM va mal, los primeros que salen del barco son los insiders, es decir, la gente que está trabajando allí, que tiene la información privilegiada. Entonces eso se aprecia directamente en la cotización. Si no lo cotizas, tú esa información la pierdes. Entonces, bueno, es una alarma temprana, por así decirlo. Muy bien, Carlos. Pasamos al turno de preguntas. Han hecho muchísimas preguntas, ¿vale? Creo que no podemos abordarlas todas, pero he tratado de agruparlas un poquito porque son prácticamente todas sobre sistemas de trading, ¿vale? Y bueno, la principal que quiero que aclaréis aquí un poco, porque la gente no sabe muy bien qué puede ver en el curso, lo han preguntado. ¿Se van a ver ejemplos de sistemas en el curso, más allá de los que cada uno se diseñe? Esta es una de las preguntas que yo creo más importantes que la gente está haciendo y las digo más o menos así todas en una para que contestéis. Mira, yo te puedo contestar a esa porque la he visto por aquí, según estaba hablando. Claro que se van a hacer. Estupendo.
No solo eso, vamos a intentar, si es un grupo suficientemente numeroso, construir sistemas de manera colaborativa. Es decir, que los alumnos en grupos trabajen una determinada lógica o nosotros le damos unas pautas para que ellos traten de utilizarla como referencia o de mejorarla y luego seguir todo el proceso de evaluación y de construcción de carteras a partir de las lógicas que han construido los alumnos con las pautas y con el proceso de tutoría activa que nosotros vayamos implementando. Y, por supuesto, en la participación RoboTrader, que será en abril, muchas de las lógicas podrán utilizar a los alumnos para competir directamente en este campeonato. Muy bien, Andrés. Tengo otra pregunta, ¿vale? Creo que va a ser la última. En ella voy a resumir un par de ellas que han hecho aquí, ¿vale? Nos están preguntando si se pueden hacer otro tipo de sistemas más matemáticos, ¿vale? Yo los conozco más bien como de gestión de posición únicamente, no tienen ventaja, como pueden ser sistemas grid, anti-martingalas, aleatorios, de escalado, y bueno, ya indican que, claro, que si hay un libro de referencia sobre este tipo de sistemas, si podéis decir, opinar acerca de este tipo de sistemas que inicialmente no tienen ventaja, no tienen plaza matemática. Exacto, no son sistemas, es gestión monetaria, ¿vale? Entonces, son estrategias de gestión monetaria más que sistemas en sí. Un grid donde va colocando órdenes a una distancia predeterminada no es en sí mismo una captura de ineficiencias, es que simplemente estás intentando capturar una dinámica de movimiento aleatorio en el mercado. Y aprovechar que básicamente que sube y baja, pero no es un sistema por sí mismo. Sí que es un estilo de gestión monetaria. No, en el curso nosotros fundamentalmente nos centramos lo basamos en todo lo que es el criterio de Kelly y los distintos algoritmos que salen por allí. Es decir, estamos hablando de anti-martingalas, no propiamente de grids y martingalas. No tengo nada en contra de las martingalas y de los grids, pero en este caso en el curso no se tratan. Vale, yo creo que queda bastante claro. Yo creo que el resto de preguntas es que vienen a preguntar lo mismo sobre sistemas de trading y simplemente si queréis comentar lo que podemos hacer, dado que llevamos ya hora y media con este webinar, sí, es que el que tenga interés en profundizar en algunos de estos temas nos remita a las preguntas a través del correo electrónico que hemos puesto de OQM y nosotros pues gustosamente se las iremos respondiendo por email. Estupendo, Andrés. Nada, simplemente por repetirlo, el correo de OQM es administración@oqm.es y la web de OQM es www.oqm.es. Y desde luego la respuesta más amplia y más completa a todas estas preguntas está en hacer el programa formativo en el que nosotros tenemos el honor de participar como ponentes, tanto el curso de experto UPM como el programa formativo con diferentes materias que ofrecemos en nuestra empresa OQM. Estupendo. Muchísimas gracias a los dos ponentes y agradeceros que me hayáis invitado como moderador y un placer haber coincidido con vosotros aquí. Venga, un abrazo muy grande por vuestra asistencia y aunque ha durado mucho esperamos no haber aburrido demasiado a la gente. Muchas gracias.